Siempre la misma trampa, como si uno no los conociera. La izquierda, los tiranos, los aspirantes a tiranos, los ególatras en el poder, los narcisos con cargo, siempre hacen lo mismo. Creen que nacieron con el cargo. Creen que es imposible que el país en el cual gobiernan se pueda vivir sin su presencia. Y buscan siempre algo que hay que tener presente, que es la unanimidad. Pedro Sánchez, en España, ha querido siempre interpretar el concepto de la democracia parlamentaria a su manera, torciendo el propio concepto. En una democracia parlamentaria gobierna la primera minoría, pero él asume que en realidad él es la mayoría. Y aunque tenga la mitad más uno de los parlamentarios en el Congreso, eso igual no lo convierte en mayoría. Mucho menos en mayoría incontestable. Pero así es la izquierda. La izquierda quiere unanimidad. Acosado por la realidad de las andanzas de su esposa que han quedado al descubierto en hechos de corrupción denunciados en medios de comunicación, el señor Pedro Sánchez asoma la posibilidad de renunciar a su cargo. Pero además, pareciera que se ha otorgado a sí mismo un permiso remunerado para reflexionar y orar. ¿A qué santo le estará rezando? No sabemos. De lo que sí estamos casi seguros es de que el señor Pedro Sánchez algo se trae entre manos y algo está tramando. Y de eso vamos a hablar en este Fuera de Orden de hoy, jueves 25 de abril del año 2024. Nuestro programa número 837, Fuera de Orden, arranca ya. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque lo que le queda a este planeta son criminales en el poder. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela, del mundo en tu idioma. Es para nosotros un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Siempre en tu canal, Daniel Lara Farías presenta, que es además un esfuerzo monumental que nos ayudan, en el que nos ayudan nuestros suscriptores en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Es con ese apoyo con el que podemos seguir financiando este programa y todos los contenidos de este canal. Gracias por ayudarnos a crecer, además en las plataformas gratuitas como en Facebook, por ejemplo, donde también estamos dando la batalla. Allí en Facebook estamos
Dale me gusta a nuestra página y ayúdanos a seguir compartiendo nuestros contenidos. Gracias por permitirnos llegar hasta ti y por supuesto, gracias por suscribirte al canal. Dale me gusta a este video, que es una forma gratuita de seguirnos apoyando, aunque tú no lo creas. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, diciéndote hasta el cansancio, hasta el hartazgo. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. España. De España siempre hay que estar pendiente porque las cosas que ocurren en España normalmente terminan siendo cosas que de alguna u otra manera permiten ver, por un lado, lo que es el futuro de Venezuela. Y por otro lado, lo que es el futuro, o mejor dicho, al revés. Cuando uno ve la marcha de España, uno logra adivinar para dónde va eso si sigue Sánchez allí. Porque Venezuela nos permite predecir el futuro, pero al mismo tiempo, nos permite darnos cuenta de la perversidad que tiene el socialismo del siglo XXI. Porque el socialismo del siglo XXI no es una copia al calco. El socialismo del siglo XXI hace cosas distintas en determinados momentos. Por ejemplo, el tema del parlamentarismo español, que ha sido torcido por la izquierda española de una forma espantosa, permite en este momento tener a Pedro Sánchez burlándose del país que dice gobernar, yéndose de vacaciones por 5 días para reflexionar. No sé qué tanto reflexiona. Porque si tú haces las sumas y las restas, tú tienes que tener allí todo listo. Pero, bueno, el señor es lo que es y no puede ser otra cosa. Dentro de todas las barbaridades que ha hecho Pedro Sánchez, yo creo que la víctima fundamental de las andanzas de Pedro Sánchez es su partido, el PSOE. Ha convertido el PSOE en una colcha de retazos donde, por cierto, no hay relevo a la vista. Es el primer jefe del PSOE desde el retorno de la democracia a España que no tiene un segundo a bordo que pueda verse como apoyo al secretario general del partido o en determinado caso como sucesor. Así, recordamos que Felipe González tuvo a Alfonso Guerra. Recordamos que luego Zapatero tenía tanto a Rubalcaba como a Carme Chacón, que luego se mataron entre ellos. Bueno, quedó Rubalcaba y al final, bueno, la cosa pasó como pasó. En el caso de Pedro Sánchez no existe segundo a bordo. Tanto es así que no existe segundo a bordo que queda perfectamente claro que el tipo lo que tiene es una rara preferencia por hinchar los votos de la izquierda chavista más chavista, que es Podemos. Entonces, la votación de la izquierda, el ala izquierda del PSOE, se ha constituido en otro partido, que es esa cosa que ahorita llaman Sumar, que fue antes Podemos, que fue antes Unidas Podemos y antes Izquierda Unida y antes Partido Comunista de España. Cuando uno ve esas cosas se da cuenta de que en efecto lo que hay detrás de todo esto es una acción combinada de la izquierda por convertir el escenario político español en la búsqueda permanente de la unanimidad, donde el líder es incontestable. Una cosa terrible. Pero además de eso, nos damos cuenta de que ya los trucos nos lo sabemos. Y digo que nos lo sabemos porque esto que estamos viendo con Pedro Sánchez no es ni nuevo ni es primera vez. Pedro Sánchez en este momento asoma que podría renunciar para ver si alguien le dice no te vayas. O para ver si alguien le dice, vete. Y es aquí donde está la gravedad del asunto. Porque frente a un gesto de irresponsabilidad como el que ha hecho Pedro Sánchez, lo que debería haber es, hasta en su propio partido, una solicitud de que se vaya. Pero al mismo tiempo, vemos cómo los partidos opositores no hayan que hacer en medio de esto. Recuérdense que Pedro Sánchez acaba de constituir gobierno a finales del año pasado, luego de unas elecciones bastante truncas, bastante raras, bastante extrañas, en las cuales estuvimos.
en las que no logró la mayoría de las bancas en el Congreso, pero constituyó una mayoría precaria en un gobierno Frankenstein constituido por grupos de la más extrema y asquerosa izquierda chavista y partidos disgregadores de la idea de España, partidos independentistas, separatistas, antiespañoles y, por supuesto, asomando en todo momento el horror a que pudiese gobernar la derecha, la ultraderecha, wow, y toda aquella barbaridad. Pero cuando Pedro Sánchez aparece en el escenario con la cara compungida luego de haber sido revelado distintas actuaciones de su esposa Begoña Gómez en hechos presuntamente de corrupción, el señor Pedro Sánchez, en vez de renunciar, pide lo que en su momento pidiera Guzmán Blanco en Venezuela, que lo aclamaran. Pide lo que en determinado momento pidió Santana en México, que lo aclamaran. Pide lo que pidieron en su momento los dictadores haitianos, que los aclamaran. Lo que pidió en su momento Cipriano Castro, que lo aclamara. O lo que hizo en su momento Fidel Castro, que para forzar que le entregaran plenos poderes, que le entregaran el control del país, amenazó con renunciar. Renunció de hecho en un gesto dramático, organizado por supuesto, donde las turbas salieron a la calle a exigir que se le entregara el poder a Fidel Castro, y lo demás es historia. Todavía estamos viviendo esa historia. Vistas así las cosas, aquí lo que hay que preguntarse, sinceramente, es si alguien se cree esta historia de una supuesta renuncia, que no es renuncia, de una dimisión que no es dimisión, de una reflexión que no es reflexión, y además de eso, que se presenta de una forma tan ridícula que no sabemos si lo que estamos viendo es la primera acción de Pedro Sánchez como actor de telenovelas o la última acción de un tipo que no sabemos si todavía quiere ser presidente. Es interesante los reportes que hace Televisión Española al respecto, porque como Televisión Española se ha convertido en venezolana de televisión, yo creo que es interesante ver los reportes que ellos mismos hacen. Atención. El presidente del gobierno ha roto su silencio esta tarde a través de esa carta. Son estas 4 páginas que ha colgado en la red social X, donde se pronuncia abiertamente a esa situación de su mujer por vincularla con el caso Koldo, esa denuncia de manos limpias. Le habíamos escuchado por la mañana hacer referencia, aunque no directamente a hablar o mencionar a su mujer. Lo hace a través de esta carta. Dice que es la mejor vía de expresión, dirigirse así a la ciudadanía, dirigir su opinión, y lo hace con esta misiva donde sorprende a todos explicando que debe parar y reflexionar ante estas falsedades que se están virtiendo en torno a su mujer. Dice que va a defender su honorabilidad, que Begoña Gómez, su mujer, va a defender su honorabilidad, pero él, ante estas acusaciones graves, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, dice textualmente el presidente del gobierno, debe parar, debe reflexionar, y por ello anuncia 2 cosas. La primera, que cancela su agenda pública durante estos días, y la segunda, que comparecerá el 29 de abril, es decir, la semana que viene, el lunes 29 de abril, para dar a conocer a los medios de comunicación qué decisión toma, cuál es el camino que va a seguir, si continúa o no como presidente del gobierno. Una ridiculez. Una ridiculez. Porque si usted tiene una decisión que tomar, tómela. Pero no mande una carta. En todo caso, usted lo que debería hacer, lo que debió haber hecho, porque esto ya es una cosa. El señor va al Congreso a la comparecencia normal que le corresponde hacer en el Congreso, y ese era el escenario ideal para decir, mire, yo voy a tomar unos días para reflexionar, o en todo caso, anunciar de una vez su dimisión y la convocatoria a elecciones adelantadas, o a la búsqueda de una mayoría para constituir un gobierno con otra persona a la cabeza. No, pero el señor se lanza este show. Pero ¿de qué estar acusando a la esposa de Sánchez? Y esto es interesante, porque estamos hablando de
que hasta el momento lo que se ha mostrado es la punta del iceberg y no sabemos qué sabe Sánchez y qué le tiene tan preocupado como para haber tomado esta medida. Fíjense lo que dice la propia televisión española, a la cual hay que creer en la mitad y dudar de la otra mitad. Eso es, el juez atiende a la petición del colectivo Manos Limpias y quiere investigar las relaciones de Gómez con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del ejecutivo de su marido. El procedimiento gira en torno a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Las diligencias están declaradas secretas, pero entre esas primeras diligencias estaría la citación de varios testigos para delimitar los negocios de Begoña Gómez, que se habría reunido en 2020 con el consejero delegado de Globalia, que en esas fechas estaba negociando con el gobierno el rescate de Air Europa, que finalmente recibió 475 millones de euros. Es decir, en pocas palabras, la señora se encargaba de agenciar privilegios para empresas que hablaban con ella. Debe decirse además que en el caso particular de España, la esposa del jefe de gobiernos es simplemente la esposa del jefe de gobierno. No tiene ningún cargo, no tiene ningún salario. O sea, no es una persona, más allá de lo protocolar, no es una persona que ejerza alguna función de gobierno. En el caso de Venezuela, por ejemplo, en tiempos pretéritos, la esposa del presidente, conocida como primera dama, se le nombraba presidenta de la Fundación del Niño para encargarse a través de un mecanismo de una organización, de una institución de labores vinculadas a la niñez y la familia. En el caso de España eso no existe, por lo tanto, cualquier actuación pública que haga la señora a nombre del gobierno es ilegal. O por lo menos ilegítima. Por lo menos ilegítima. Esa es la acusación. ¿Qué pasa si Pedro Sánchez decide irse? Eso es algo interesante. Pero antes de ver qué pasa si Pedro Sánchez decide irse, creo que es interesante leer la carta. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Vamos a leerla. Carta a la ciudadanía. O sea, ni siquiera al rey, ni siquiera al Congreso, ni siquiera al partido. A la ciudadanía. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y mi esposa y yo, ay, cuidado, y la necesidad de dar una respuesta sosegada me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas. O sea, le habla a la ciudadanía, así como si fuese el vecino, ¿no? Como ya sabrá, y si no le informo, mira, el altanero, ¿no? Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer Begoña Gómez a petición de una organización ultraderechista. Imagínate tú, para que lo tenga claro. La ultraderecha, siempre es la ultraderecha. Llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Es decir, es la ultraderecha, la culpa es de la ultraderecha. Begoña, como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras, otra vez, arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque tras su publicación hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos medios digitales rectifiquen lo que sostenemos son informaciones espurias. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y el señor Abascal. Es decir, la derecha, la ultraderecha. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el señor Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. ¿Le parecen malas las inhabilitaciones? A menos que sean las del chavismo, claro está.
La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar. En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa. No soy un ingenuo, soy consciente de que denuncia a la Begoña no porque haya hecho algo ilegal. Ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento. Una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. Sería bueno que el señor supiera que esa elección tras elección que él dice, donde ha sido respaldado por millones de españoles, siempre han sido millones de españoles que no son más los que han votado en contra que los que han votado a su favor. Eso se le olvida. Esta lucha comenzó hace años, primero con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista, pugna que ganamos. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de que te vote chapote, tampoco pudieron quebrarnos. El que te vote chapote se refiere a el asesino del movimiento terrorista ETA, conocido como Chapote. Y como este señor se ha dedicado a indultar y blanquear a personajes vinculados a esa banda terrorista, le han lanzado el lema que te vote Chapote. Tampoco pudieron quebrarnos. El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio del 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista en contra del gobierno de coalición del señor Feijóo y el señor Abascal, que auguraban las baterías mediáticas y demoscópicas conservadoras. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha nuevamente no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del gobierno y el ataque a su vida personal. Es decir, que si la esposa del jefe de gobierno se mete a reuniones para hablar de negocios, de empresas con el gobierno que preside su marido, eso, si se denuncia, eso es intromisión en la vida privada. No. Aquí no hay una intromisión en la vida privada ni en la vida familiar del presidente. Aquí hay una intromisión de la señora esposa del presidente en los asuntos públicos de una forma impropia. Y esto es lo que el señor pretende ocultar. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha nuevamente no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del gobierno y el ataque a su vida personal. Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país. Una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las urnas y que están dispuestos a esparcir fango con tal de, primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos. Segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación. Y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político. Lo dice un tipo que a todo aquel que se lo pone lo llama ultraderecha, fascista y franquista. ¿Qué te puedo decir? Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales y a las que les garantizo responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Ay, Dios mío, está deprimido. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas y yo no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Oye, esto es casi que un bolero. Esto es casi que un bolero. Este hombre casi sale y dice con el pucho de la vida apretado entre los labios.
la mirada turbia y fría y un poco lento el andar. Doblé la esquina del barrio, gorda ya de recuerdos, como volcando un veneno que llevo yo cantar. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso. Entonces, ¿es un estadista? ¿Es un gobernante? ¿O qué? ¿O qué parece? Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Ay, Dios mío, turbio fondeadero donde van a recalar. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, pero si tú eres una caricatura que camina, hijo. Nunca he tenido apego al cargo. No, menos mal. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. No lo quieras tanto. Otro bolero. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Gracias por su tiempo. Atentamente, Pedro Sánchez. Esto es una conversación en tiempo de bolero porque contigo no se puede hablar. Esa es la otra canción. Oye, sinceramente, ¿vale? Sinceramente. Pero a todas estas, ¿qué pasa si el tipo renuncia? Eso es un tema interesante y creo que vale la pena revisar, en efecto, con este argumentario que lanza la gente de la televisión española, que es el órgano de difusión oficial del Partido Socialista, del chavismo español. Ya están asomando que el tipo se puede ir, o por lo menos hacen el paripé. Atención. Bueno, pues este escenario nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué ocurre cuando un presidente del gobierno dimite? Vamos a tratar de explicarlo por partes. En primer lugar, según el artículo 101, se contempla varios escenarios en los que el gobierno puede cesar y uno de ellos es, como vemos ahí, por dimisión del presidente del gobierno. Ese gobierno, según ese mismo artículo, se mantiene en funciones hasta que haya un nuevo ejecutivo. Mientras dura ese proceso, gobierna, pero lo hace con algunas limitaciones, es decir, no puede aprobar proyectos de ley nuevos, tampoco puede hacer propuestas legislativas, sí que puede aprobar medidas en casos extraordinarios o de urgente necesidad. Pero en paralelo, y según otro artículo, que es este que vemos aquí, el artículo 99, entra en juego el papel del rey, porque es el que tiene o tendría que iniciar una ronda de consultas a los grupos políticos para proponer un candidato a la presidencia del gobierno. Y el siguiente paso, una vez que hubiera ese candidato, es que se celebra una primera sesión de investidura. Si resulta fallida en el plazo de 2 meses, como dice ese mismo artículo, entonces el rey tiene que disolver las cámaras o tendría que hacerlo y tendría que convocar nuevas elecciones. Todo parece indicar que habrá elecciones. Sea lo que sea, renuncie o no renuncie, todo está perfectamente claro que esta legislatura de Pedro Sánchez no va a ser una legislatura completa, es decir, no va a llegar a los 4 años. Aquí todo indica que esto se va a acabar más temprano que tarde y que me va a tocar ir otra vez a España a cubrir las próximas elecciones, porque así son las cosas. Pero en todo caso creo que es interesante que estas cosas se vean de la forma como se ven y en efecto, cuando nos damos cuenta que lamentablemente Pedro Sánchez se ha convertido en el triste remedio de un bolero, uno trata de ver hacia la otra acera, a ver qué están diciendo sus oponentes. Por cierto, aludidos los dos con nombre y apellido en la carta que Sánchez le mandó a la ciudadanía. Primero habla el señor Feijóo, que es la derecha, y luego habla el señor Abascal, que es la ultraderecha. O no sé si aquí todo el mundo es ultra, porque aquí, yo no sé, Ultraman viene. Vamos a escuchar a Astroboy primero. Me dirijo a todos los españoles en nombre del primer partido de España, pero también estoy seguro en nombre de la gran mayoría de ciudadanos que, al margen de sus convicciones políticas, asisten con estupor al último espectáculo que el señor Sánchez ha provocado. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta.
Sé que muchos de ustedes están hartos de guiones en los que el protagonista es siempre el mismo y el conjunto de ciudadanos no alcanzan ni la consideración de figurantes. Varios años de presidente y el señor Sánchez aún no ha entendido que la institución más importante de nuestro país son los ciudadanos. Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del Gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades y el presidente del Gobierno de la Nación, el primero. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno. Comprendo que no es agradable ni apetecible, pero tiene que hacerlo porque es su Gobierno, su partido y su entorno. Debería haberlo hecho hace semanas y sus respuestas no han llegado. Por algo será. Por algo será. Por algo será. Cuando el señor anuncia que podría irse, nos está diciendo de una vez que esto se va a poner más feo y que las acusaciones contra su mujer podrían tener cosas peores. Cuando anuncia que él ama tanto a su mujer que es capaz de renunciar, ¿qué pretende? ¿Que nos pongamos a llorar? O sea, que él se está igualando ¿a quién? Al príncipe de Gales, a Eduardo, que renunció para casarse con la Wally Simpson. No, amigo, o sea, yo creo que la gente tiene que ponerse en su santo lugar. Si usted no quiere que se metan en su vida familiar, no les ponga. Porque usted tranquilamente puede haber dicho, yo voy a reflexionar a propósito del asunto y daré una respuesta. O no decir nada, sino simplemente salir y decir, ante esta situación he tomado esta decisión. Punto. Puede tomar 2 decisiones. 1, renunciar. 2, divorciarse. Como le he propuesto yo en más de una ocasión a Nicolás Maduro, que si quiere luchar contra la corrupción, que se divorcie de Cilia. Y después que tome la cicuta. Claro. Se acaba la rabia, ¿no? Pero en todo caso, con Pedro Sánchez podemos ser un poquito más benevolentes. ¿O no? Ya escuchamos a Troy, vamos a escuchar ahora al hombre de la ultra. Oye, Ultraman, atención. Lo que me produce una verdadera vergüenza como español es ver cómo ayer el presidente del Gobierno anunció a todos los españoles, victimizándose, que se tomaba unos pocos días de vacaciones para decidir si sigue al frente del Gobierno o no, como consecuencia de los graves escándalos de corrupción que afectan a su Gobierno. Ya saben ustedes, muy bien, lo saben quizá mejor que nosotros, hasta qué punto es increíble la desvergüenza del socialismo y del comunismo, que miente, roba, traiciona al pueblo, pisotea las leyes, persigue las libertades y cuando el pueblo les pide cuentas se victimizan. Es el mismo guión de siempre en todas partes. Corto y conciso y completamente real. ¿Qué hizo? Es que lo que hay es que hacer un resumen. ¿Qué hizo Lula cuando lo descubrieron robando? Ponerse a llorar. Decir que era una persecución de la derecha. ¿Qué hizo Dilma cuando la descubrieron robando? Ponerse a llorar. Decir que era una persecución de la derecha. ¿Qué hizo Cristina Kirchner cuando la descubrieron a ella y a su familia asaltando las bóvedas públicas y gastando dinero y comprando hoteles y barbaridades? Decir que era lawfare. Eso lo inventaron ellos, lawfare. Que era una persecución judicial instrumentalizada por la ultraderecha. ¿Es eso? ¿Qué hizo Rafael Correa cuando lo acusaron de ladrón? Se fue corriendo para Bélgica y ahí está. ¿Qué hizo Evo Morales cuando lo acusaron de ladrón? Decir que esa era la ultraderecha. Entonces, ¿por qué no tiene que sorprender que este señor salga y diga esto si esto es lo que ellos normalmente saben hacer?
victimizarse y echar cuentos. Pues eso es lo que hacen ellos, echar cuentos todo el tiempo. Ahora, a mí me llama mucho la atención y poderosamente, además, que este señor Pedro Sánchez haya hecho todo lo que ha hecho y pretenda que la gente, no sé, como que salga a la calle a llorar por él. ¿Qué es lo que él quiere? Que la gente salga para la calle a llorar por él. Yo quiero que alguien me explique eso. ¿Qué es lo que el señor quiere? Pero en todo caso, lo que dice el señor Núñez Feijóo es cierto. Ha habido un bochorno internacional. Y en nuestra sección Ya se va al mundo nos podemos dar cuenta de eso. En nuestra sección Y así va el mundo, los titulares principales que se ven en la prensa internacional de hoy, jueves 25 de abril del 2024, tienen en efecto a Pedro Sánchez como primero. Lo tienen en el titular principal de todos los medios de Europa, donde se señala que en efecto el señor está abriendo las puertas a una dimisión. Porque así fue como lo interpretó todo el mundo. Todo el mundo interpretó que si el señor dice que él ama a su esposa, que a su esposa la están acusando falsamente y que él se retira a reflexionar y el lunes hablamos, todo el mundo asume que en efecto el señor va a dimitir, porque después de algo como eso, lo que hay es evidentemente una renuncia. ¿Qué pasa si el señor aparece el lunes y dice, he pensado después de reflexionar y mi esposa, a la cual amo muchísimo, me ha dicho que no renuncie y que siga aquí y por eso yo me voy a sacrificar por amor? El ridículo monumental. El ridículo monumental. Lo que pasa es que a ellos no le molestaría, ¿sabe? Porque él es bien ridiculito. Él es bien ridiculito. O sea, eso que, que no les extraña nada. En todo caso, a Joe Biden no le ha quedado más remedio que salir a condenar las manifestaciones antisemitas que se están registrando en los Estados Unidos, principalmente en esas universidades, de las cuales salen a las cuales mandan a formarse a los principales líderes del mundo. Bien sospechoso que nosotros veamos de ahora en adelante, a un egresado de Columbia, a un egresado de Harvard, a un egresado de estas universidades de los Estados Unidos, donde resulta ser que no le permiten la entrada a un profesor judío por ser defensor de los derechos del país de sus padres, donde se confunden las peticiones a favor de la paz por las peticiones a la desaparición del Estado de Israel, y donde detrás de los lemas del movimiento Free Palestine lo que se esconde es el lema hitleriano de la solución final. Evidentemente lo que estamos viendo es tan grave que a Biden no le ha quedado más remedio que salir a decir que no está de acuerdo con esas manifestaciones. ¿Hasta qué punto esto tendrá un final? ¿Qué pasaría si esas manifestaciones con igual de virulencia con que la están haciendo fuesen a favor de Trump? Bueno, ya estarían presos todos, ¿no? Bueno, igual los están metiendo presos porque la cosa está pasando, ¿no? Esta cuerda de marihuaneros desarrapados, bueno, para nada, repetidores de estupideces que lo que tienen en la cabeza es acerrín y que si los cambias por una lata de pupú pierdes la lata. Han empezado a ser detenidos porque ya la acción policial está llegando a donde tiene que llegar. Están interrumpiendo las actividades académicas porque al fin y al cabo lo que no quieren es estudiar, no quieren ser útiles a la sociedad porque son unos inútiles. Y yo siento que este tema del fentanilo y de la marihuana es la que está afectando a nuestros países. Porque entonces cargan estos muchachos todo el tiempo un porro en la jeta prendido. Prenden un porro con el otro. Pasan del porro al polvo. Del porro al polvo, del polvo a la aguja, de la aguja a la pipa, y ahí los perdimos. Y después, bueno, del porro al polvo, del polvo a la aguja, de la aguja a la pipa, y de la pipa a votar por el chavismo, a convertirse en Greta. Bueno, en Texas y en California ya los están agarrando presos y los están acusando de terrorismo, cosa que me parece muy bien. Son unos terroristas del porro. Coman, aliméntense, coman bien, coman mejor. Mira la pinta de este. Este tiene una pinta de que no ha estado sobrio en los últimos 20 años. Y tiene 19. Chale pierna. En París están recogiendo a los indigentes en la calle porque vienen las Olimpiadas. Y entonces los tipos dicen, no, aquí hay que recoger este poco indigentes. Entonces Macron, que su apellido rima con muchas palabras que no voy a repetir, en vez de intentar solucionar los graves problemas sociales que tiene por la política migratoria ridícula que en Europa se está aplicando sin ningún coto,
Porque no se trata de que no acepten migrantes que los necesita toda Europa, sino que no tiene ningún sentido que en medio de una situación de gravedad en un país de mayoría árabe, sus habitantes, en vez de irse a los países vecinos, que son ricos además, agarren una patera y salten el Mediterráneo para llegar a las costas europeas. Eso nadie se lo explica. ¿Por qué todos los sirios que han buscado refugio a raíz de la guerra, en vez de irse a Dubái, en vez de irse a los Emiratos Árabes, en vez de irse a Qatar, se van a Europa? ¿Alguien lo puede responder? Nadie. Resulta ser que además a Francia se le está devolviendo el grave problema que causaron durante siglos con sus políticas coloniales absurdas e infames. Bueno, y ahí tienen a todos esos países francófonos del África llenándoles las calles de ciudadanos en condición de calle. Bueno, han decidido que los van a recoger para que no les causen problemas y no afeen la ciudad. Y entonces, bueno, ya no. Si usted va ahora a la Torre Eiffel, muy probablemente cuando pase por la Torre Eiffel no va a encontrar a los cameruneses y a los senegaleses vendiéndole réplicas chinas de la Torre Eiffel. Una cosa que yo le digo una cosa. ¿Cómo es eso que una persona va a Francia? Yo esto no lo entiendo. La gente va a Francia a tomarse la foto en la Torre Eiffel y le compran una réplica de la Torre Eiffel a un camerunés que te revende una Torre Eiffel fabricada en China. ¿Tú me quieres explicar ese bochinche? Bueno, alguien lo explicará alguna vez. Y Maduro ha dicho en una reunión con sus aliados de la región que él va a derrotar a la derecha, que les va a dar una pela a la derecha, que les va a ganar, que va a reeditar los triunfos del pasado, que la revolución es invencible. Por supuesto, ahí no dijo por las buenas o por las malas. Eso lo dice cuando está dentro de la casa. Pero cuando está afuera, él dice que él va a derrotar a la derecha en las elecciones. ¿Cómo está tan seguro Maduro? Ya tú sabes. Y al final, ¿qué se puede decir? Se puede decir que en cuanto a noticias, por lo menos con respecto a Maduro, nunca hay nada bueno. Y así va el mundo, amigos, y así va el mundo. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Quiere cosas. Por ahí me escribió alguien para decirme, mira, disculpa que te moleste, pero tú me puedes decir cómo hago para ir para Escocia, qué es lo que tengo que hacer. Lo que tienes que hacer es llamar a la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Tienes duda con respecto a si necesitas o no necesitas visa, de cuánto es el alojamiento, de dónde te podrías quedar, de qué es lo que quieres ver, de asómame primero, quiero ir una vez para ver la cosa? Como dice yo, llame a la gente de Hablemos de Escocia en castellano y hable con el maravilloso Juan Carlos, que Juan Carlos le va a dar una idea completa de qué es lo que usted puede visitar. Pero si quiere, en vez de llamar, informarse a través de sus redes sociales, visite las redes sociales de Hablemos de Escocia en castellano, donde tienen maravillosa información. Además tienen un libro que lo están dando gratis en Amazon. Si usted quiere el libro de Hablemos de Escocia en castellano para enterarse más, porque ahorita no puede viajar, pero quiere igual enterarse de Escocia, entre a la cuenta en Instagram de la gente de Hablemos de Escocia en castellano y ahí se va a enterar de cosas maravillosas. Tu viaje a Escocia, pero en tu idioma, con Hablemos de Escocia en castellano. La vida es el mismo infierno, dice Carelis Bustos, y yo estoy de acuerdo con ella. Este libro hay que regalárselo a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez se entere de que hay gente que la ha pasado peor que él, porque se pone como una víctima cuando el tipo es presidente de un gobierno y cuando se la pasa viajando en su Falcon, en el Falcon que se hizo, parece, de su propiedad, y además de eso, viviendo la vida de una forma maravillosa. Yo quisiera saber de qué pretenderá vivir él. ¿Será que él se pretende ir para Bélgica para visitar y vivir junto a Puigdemont y el otro, Rafael Correa, quizá? Pero en todo caso, si usted es un corrupto que se va a ir al exilio pronto, no está de más que se acopie de una buena cantidad de libros. Si La vida es el mismo infierno, es un extraordinario libro para que usted lea y se dé cuenta de que en realidad sí,
La vida es el mismo infierno. Carelis Bustos, La vida es el mismo infierno, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y si se trata de póliza de seguro en los Estados Unidos, debes entender lo que te dice tu asesor Gustavo. La mejor póliza de seguros la que compraste ayer. La segunda mejor la que compré hoy. Mañana, si lo dejas para mañana, va a ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo se encarga de ayudarte a tener la póliza de seguros que requieres en los Estados Unidos. Y esa póliza de seguros es la que te da la cobertura indicada al precio requerido. Tu asesor Gustavo se encuentra en todo el territorio de los Estados Unidos activado para ayudarte con tu póliza de seguros. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos. Asegúrate bien. Y si se trata del manejo de tus finanzas en los Estados Unidos, de saber cómo es que vas a hacer las cosas con respecto al pago de los impuestos, no tienes que esperar a que sea la temporada de impuestos, tienes que planificarte con tiempo. AMBS Servicios. Jorge Rojas y su equipo se encarga de organizar todo lo que se refiere a tus finanzas personales, familiares, empresariales de tu nuevo negocio para que no andes corriendo cuando toca pagar los impuestos. Organízate bien, planifícate con los mejores. AMBS Servicios en todo el territorio de los Estados Unidos, planificación financiera de calidad. ¿Se va Pedro Sánchez o se queda? Dígame, ¿se va Pedro Sánchez o se queda? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el tipo se va, por supuesto, a seguir victimizando. Porque cuando se habla de Pedro Sánchez, ¿de qué se habla? Se habla de la izquierda y la fase superior de la izquierda siempre es el crimen. ¿Qué puede pasar aquí en el futuro? ¿Será que Pedro Sánchez sabe ya lo que va a salir a la luz? Y como sabe lo que va a salir a la luz, ha decidido tirársela de Romeo y Julieta. No, que yo estoy enamorado de mi esposa. Ay, es que me siento de ti enamorado. Y tal, y por eso, por amor he decidido volverte a encontrar en mi camino, tomar tu mano e irnos y echarnos a andar por los enrevesados caminos, por los enrevesados senderos que nos depara el destino. La cursilería de estos bichos es monumental. Si usted se va, se va. Si usted se queda, se queda. Si usted gana unas elecciones, gobierna. Si usted las pierde, se va para su casa. Estos enfermos del poder que no ven forma ni manera de quedarse permanentemente haciendo locuras, que creen que sin ellos el país no camina, que juran que la gente, si ellos se van, los va a extrañar tanto que se van a tirar a la calle a llorar. Amigo, ¿quién llora hoy por Felipe González? ¿Quién llora hoy por Aznar? ¿Quién llora hoy por Zapatero? ¿Quién llora hoy por Rajoy? Nadie. Pareciera que no se dan cuenta de que un gobernante no es más que un funcionario. Y un funcionario tiene edad de jubilación y cuando se jubila se va. ¿O es que acaso la gente aquí extraña al trabajador del banco, al trabajador de la oficina pública a la cual se dirige cuando va a hacer un trámite? No, el que se va, las instituciones son las importantes. Y es aquí donde lamentablemente vemos cómo hay una clase política hispana, que no solamente hispana a las dos orillas del Atlántico, que de verdad cree que sin ellos no hay mundo, que sin ellos no hay política, que sin ellos el país no camina. Y eso es un grave problema que tenemos como sociedad hispana. Tenemos un grave problema viendo cómo la dirigencia política de verdad siente que de ellos depende la marcha del mundo, que ellos tienen que agarrar las paredes porque si no las paredes se caen, que ellos tienen que decirnos por dónde caminar porque si no la gente no sabrá caminar. Y esto es un daño que se le ha hecho precisamente y fundamentalmente desde los movimientos de izquierda. Por supuesto, porque como tienen el tema del culto a la personalidad y todo lo demás, entonces terminan haciendo estas construcciones absolutas y completamente ridículas. Además de eso hay algo importante. La primera víctima, la víctima principal y la que peor le va a ir gracias a Sánchez no es España, que ya bastante la está pagando, sino la izquierda española. Después de la salida de Sánchez del poder, para que vuelva el PSOE a ganar unas elecciones, amigos míos, va a costar Dios, los santos y toda su ayuda. Porque hasta ese burro con sueño, hasta ese caimán dormido en un caño que es Feijóo, es capaz de gobernar una, dos veces y se va y deja a Isabel Díaz Ayuso. Y se va Díaz Ayuso y deja a Cayetana. Y se va Cayetana y vienen los muchachos de la juventud del PP. ¿Por qué? Porque la gente está harta. La gente está harta. Si estos tipos del PP hacen las cosas que tienen que hacer, cuidado, porque aquí se puede presentar algo bien interesante.
Y si la gente del bando de Ultraman, porque ahora parece ser que Abascal es Ultraman, el ultra, ¿verdad? Que tanta ultra le ponen a ese señor. Si el señor Abascal logra recomponer la posición que se había ganado en el electorado, colocándolo como una alternativa viable frente a la derecha o a los conservadores timoratos del PP, aquí podría verse sin duda alguna un avance de España hacia derroteros distintos por donde los ha llevado esta izquierda criminal y facciosa. Además de eso, quitarse de encima los complejos, la defensa de lo indefendible. Aquí lo que correspondería es entender que tienen que ganarle las elecciones al tipo, que tienen que sacar a la izquierda del poder y que tienen que gobernar, así tengan que renunciar a posiciones electoralistas. Eso parece que no lo entiende la derecha. Por ahí dice algo, que el gran problema es cuando tenemos una izquierda criminal y una derecha estúpida. Yo espero que la derecha española no sea estúpida, pero me gustaría de verdad que dejara de ser ingenua y que dejaran de ver a la izquierda, al socialismo, al chavismo español, que lo dejaran de ver como una organización política, que se den cuenta de todas las andanzas en las que los tipos han ido. El caso de Ábalos es una cosa infame. Las vinculaciones con el chavismo son infames. El paso de Delcy Rodríguez por España es una cosa bárbara. Las acciones, la liberación de un narcotraficante, como decíamos ayer. Un tipo que le abrieron la reja de la cárcel y el señor se fue, pero todavía no lo consiguen. Se ha popularizado en las calles de España las peleas a machetazo entre jóvenes menores de edad de origen extranjero. Se han popularizado las violaciones masivas de muchachas menores de edad por parte de delincuentes menores de edad provenientes de Marruecos y de otros destinos, de otros orígenes. Cosas que no se pueden decir en los medios porque entonces uno que está promoviendo no sé qué y no sé cuánto de discriminación. Pero perdón, si un violador es marroquí, es un violador marroquí. ¿Cómo quiere que lo llame? Si es un solicitante de asilo y comete un delito, tiene que ser deportado. Eso ocurre en cualquier parte del mundo. Ah, no, que eso es discriminación. No, discriminación es permitir que las víctimas no tengan acceso a la justicia por planteamientos politiqueros que pretenden que cuando el delincuente es un solicitante de asilo o un extranjero en condición de refugiado, hay que permitirle el delito. No, amigo, la vida no es esa. La vida no es esa. Los crímenes, las barbaridades, la palabra orientadora del teniente Ronald Ojeda. A continuación. Ya que es totalmente inaceptable estas acciones que está llevando a cabo esta falsa oposición en Venezuela. Está dirigiendo a la ciudadanía venezolana a unas acciones políticas que simplemente van a legitimar a la tiranía que dirige el nefasto en Venezuela. Y no tanto eso, sino que estas acciones también parecen ser que legitiman la misma oposición que pierde cada día credibilidad y hasta este momento atomizada por consecuencias propias que ellos no quieren asumir, han dado con su desplome total. Es necesario advertir a la ciudadanía venezolana que estamos siendo encaminados a una acción totalmente nefasta, donde no existe el Estado de Derecho, donde el irrespeto a los derechos humanos y el ataque a los derechos humanos es sistemático, donde las instituciones en Venezuela son totalmente inexistentes, la separación de poderes, todas son serviles al sistema, pero aún así esta oposición pesimista quiere llevar a la ciudadanía simplemente un proceso político totalmente incoherente, totalmente ilógico para lo que vive la ciudadanía venezolana y lo que demanda la ciudadanía venezolana. Lo cual demuestra que una oposición totalmente desconectada de la realidad y desconectada de estas peticiones sociales se vuelve cada vez más incontrolable. Tanto fue así que estos egos personales han triunfado sobre ellos. Estos egos le cegaron otras formas de acciones que podían emplearse. Les negaron escuchar a otras personas que también podían plantear otros planes y los trajo directamente al colapso. Pero este es el resultado de los egos. Y pensar que esta lucha es una lucha que depende de una sola persona.
Aún así, nosotros a nuestro nivel advertimos, veníamos ya desde hace mucho tiempo advirtiendo de todas estas posibles consecuencias que podían acarrear estas acciones de estos actores políticos. Pero igualmente fuimos censurados, fuimos atacados y bueno, los resultados ya los hemos visto estos días, una oposición totalmente atomizada. Pero no es tanto eso, sino que siguen empecimados en llevar a la ciudadanía a unas elecciones primarias, donde van a irse a medir delante de instituciones totalmente que no tienen credibilidad, donde no existe el Estado de Derecho, pero ellos parecen ser que se han quedado sin opciones nada más que de la de servir al sistema, como el sistema quiere, obviamente. Eso se demostró en la mesa de diálogo, entre comillas, una mesa de diálogo donde no se dialogó nada, donde ellos simplemente fueron a obedecer, pero caemos en lo mismo, en los egos personales y empecimados en algo que no se plantean objetivos claros, no tienen buenas estrategias y sus objetivos son personales y se manejan a través de una casta. Lo que sea bueno para su casta es bueno para ellos. Totalmente desconectado a la ciudadanía venezolana, que las demandas en este momento son de libertad y justicia. Unos presos políticos que mueren en las cárceles en Venezuela, una ciudadanía venezolana que es víctima del acoso, del terror, de las políticas de Estado, y una fuerza armada totalmente atomizada. Una fuerza armada que obedece a una fuerza superior, una fuerza armada secuestrada, y unos jerarcas militares que ahora es la oligarquía del sistema. Unos jerarcas militares que simplemente están allí por un beneficio propio, y están allí por sus intereses personales y servir una estructura que poco a poco los va a ir desechando. Pero ellos decidieron dejar a un lado la corresponsabilidad con la patria, con la nación, para obedecer al sistema. Eso, la justicia se tiene que hacer cargo de eso. Y bueno, yo en mi papel, en este espacio, advierto que estamos encaminados a acciones ilegítimas. Hay que repudiar estas futuras acciones políticas para Venezuela. Estas elecciones primarias y elecciones presidenciales hay que repudiarlas. Esto simplemente traerá legitimar a ambas fuerzas, más nada. La ciudadanía va a estar en la misma posición, seguirán siendo la misma ciudadanía empobrecida, la misma ciudadanía a merced, la misma ciudadanía sin un Estado de Derecho, sin Estado de garantías, una ciudadanía totalmente empobrecida en la mendicidad. Y ahorita empiezan los actores políticos a empezar a regalar mortadela, porque eso es lo que hacen ellos en estas campañas políticas. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en